Con ustedes el doctor Dulisky y el doctor Rogelio Flores Pantoja, que ya había tenido el gusto también y el honor de presentar una hora antes. De nueva cuenta, de parte de las autoridades del instituto y de esta coordinación, a ambos muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias al Instituto Interamericano por la invitación, a Jorge, por la posibilidad de compartir con ustedes un tema que creo que es central hoy en día en América Latina, sobre el control de convencionalidad. Yo siempre digo que cuando me decidí dedicar a los derechos humanos, lo hice porque cuando estaba en la Facultad de Derecho yo no tenía ni idea qué quería hacer. Yo lo único que sabía era que no quería ser un abogado tradicional. Y un compañero de la facultad me dijo: dedícate a los derechos humanos, que no hay que estudiar mucho. Y 25 años, 30 años después, todavía estoy en eso, ¿no? Y nunca me puse a estudiar, pero me fue bastante bien. Así que, y otra cosa que aprendí es que es bueno escribir sobre un tema cuando nadie está escribiendo sobre ese tema. Entonces, cuando uno escribe, publica, a todos les parece interesante porque nadie pensó sobre el tema, y después los demás se lo destruyen, pero ya es tarde. Entonces uno ya lo publicó. Entonces yo les voy a contar lo que publiqué hace varios años, cuando recién estaba emergiendo el control de convencionalidad, y así después Rogelio se divierte destruyendo lo que yo escribí hace varios años. Y para comenzar, ustedes saben que el control de convencionalidad lo que dice es que los jueces, fundamentalmente los jueces, tienen que asegurar que todas las normas internas del derecho nacional sean compatibles con la Convención Americana. Este es el control de convencionalidad. Los que están aburridos se pueden ir porque ya saben todo lo que tienen que saber, Todo lo demás va a ser un desarrollo de eso. ¿Y qué significa el control de convencionalidad? La Corte por primera vez menciona el control de convencionalidad en el año 2006, en el caso Almonacid contra Chile. ¿Dónde están mis amigos y amigas chilenas? ¿Hay alguien? ¿No hay nadie? Ahí está. Muy bien. Gracias a Chile por haber asesinado a Almonacid para que la Corte pueda dictar y crear la teoría de convencionalidad. Son las contribuciones de los estados al sistema interamericano. Entonces, en ese caso, en el 2006, la Corte dice que existe una especie de control de convencionalidad y que significa asegurar la compatibilidad de las leyes domésticas con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En realidad, la Corte, en este caso, que desde ese entonces todo lo estamos estudiando y creemos que es una gran invención, no dice nada nuevo que no había dicho antes. Lo había dicho 15 años antes, que las leyes, o 20 años antes, o más todavía, que las leyes internas tienen que estar de acuerdo con la Convención Americana. Lo único que hace ahora es que lo denomina especie de control de convencionalidad. Pero lo hace, y esta es la primera tesis que voy a tratar de desarrollar, basado en una nueva identidad de la propia Corte, que trata de inventarse como una Corte Constitucional Interamericana. Y el control de convencionalidad le viene como anillo al dedo para esa propia identidad que se inventa la Corte Interamericana y que la Convención Americana no se la había atribuido. Pero como la Convención es lo que los jueces de la Corte dicen que es, ahora es una Corte Interamericana. Y esto es tan interesante que la Corte, en este caso, trata de imponerse su propia jurisdicción y su propia interpretación de la Convención a los estados nacionales y particularmente a los jueces, que usa un lenguaje que no lo hemos analizado suficientemente y dice: los jueces están sometidos a la Convención Americana. Y esta es la palabra textual que usa la Corte: sometidos. Y si uno está sometido, quiere decir que hay algo arriba que lo somete a uno, Entonces esto es lo que está estableciendo la Corte en el control de convencionalidad. Y en este sometimiento de los jueces nacionales, la Corte dice que tienen que asegurar que los efectos de la Convención Americana no sean mermados por las leyes contrarias, y dice algo que la hace
solo concibiéndose como Corte Constitucional. Y es la Corte, en el caso Almonacid, dice, están sometidos a asegurar que los efectos de las leyes nacionales no sean contrarias a la Convención Americana desde el inicio y que carezcan de efectos jurídicos. Y como sabemos, en una estructura constitucional, los únicos tribunales que pueden hacer que una ley carezca de efectos jurídicos no es un tribunal internacional generalmente, sino un tribunal nacional que tenga funciones de control de convencionalidad. Y dice algo más, que después lo repite en todos sus casos, que no solo hay que seguir a la Convención Americana, sino también a la Convención Interamericana, de acuerdo a cómo lo interpreta la propia Corte Interamericana. Es decir, no como lo pueden interpretar otros jueces, sino solo como lo interpretan los jueces de la Corte Interamericana. 2 meses después, la Corte se da cuenta que fue demasiado lejos. Y dice, bueno, y se da cuenta, porque le habrán dicho, alguno le habrá soplado en el oído a alguno de los jueces, diciéndole, ¿sabe el problema? Es que en muchos países de América Latina los jueces no pueden ejercer control de convencionalidad porque no tienen las atribuciones constitucionales para dejar sin efecto leyes. ¿Por qué? Porque hay un control concentrado de constitucionalidad en muchos países, no lo pueden hacer de oficio. Entonces la Corte, en trabajadores cesados del Congreso, en un caso peruano, dice, bueno, sí, lo tienen que hacer de oficio, pero dentro del marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes. No dice mucho, todavía le sigue exigiendo a los jueces que ejerzan este control de convencionalidad, pero lo dice dentro de sus competencias procesales. Y que consideren los presupuestos formales y materiales de admisibilidad. El problema es que en muchos países, aún con todos esos caveats que impuso la Corte Interamericana, todavía los jueces no pueden ejercer ese control de convencionalidad. Pero más interesante, porque la Corte una vez que abre la puerta nunca la cierra, sino que la sigue abriendo, y es como un dique cuando se empieza a filtrar agua, y que cuando se empieza a filtrar agua después escóndanse en algún lugar alto. En Montiel, en Cabrera y Montiel, un caso mexicano de los ambientalistas, la Corte dice, ya no son solo los jueces los que tienen que hacer el control de convencionalidad, sino que son todos los órganos de administración de justicia. Y todos los que ejerzan algún tipo de facultad jurisdiccional tienen que hacer este control. Entonces ya lo aumenta de los jueces hacia algo más. Y sigue abriendo, el dique no se para ahí, y a todos ustedes que son funcionarios y funcionarias estatales, en el caso Hellman contra Uruguay, la Corte dice, no los jueces, no los órganos de administración de justicia, sino todos los funcionarios y funcionarias del Estado. Bueno, en realidad dijo todos los funcionarios, porque la Corte no usa perspectiva de género y lenguaje inclusivo en sus sentencias. Entonces dijo, todos los funcionarios del Estado tienen que ejercer el control de convencionalidad. Entonces, por ejemplo, el policía de Alajuela acá tiene que aprenderse de memoria la Convención Americana, y cada vez que va a hacer un ticket en el tráfico tiene que saber ejercer el control de convencionalidad. Lo tienen que hacer todos. Quienes trabajen, por ejemplo, en una universidad pública, como profesores, ustedes tienen que hacer el control de convencionalidad sobre cómo garantizan el derecho a la educación de sus estudiantes. Entonces, todos los funcionarios estatales tienen que hacerlo eso, y la Corte no dijo cómo lo iban a hacer. Pero bueno, todos ahora. Y no se queda contenta, porque ya lo amplió ahora a todos los funcionarios estatales, y había empezado con los jueces. Pero había empezado también solo con la Convención Americana. No, esto no, es demasiado poco. Entonces, en el caso de la masacre de Río Negro, dice, no solo la Convención Americana, sino el control de convencionalidad sobre todos los tratados de derechos humanos que haya ratificado el Estado. Entonces ahora el policía de Alajuela se tiene que aprender todos los tratados, y mala suerte para Costa Rica, que ratificó todos los tratados. Mejor algún país, vivir en un país que no haya ratificado tantos tratados, el pobre policía que no tenga. Entonces, en masacre de Río Negro, todos los tratados de derechos humanos. Pero le dice algo más al policía de Alajuela, pobre policía. Le dice, no solamente todos los tratados que Costa Rica ratificó, sino como han sido interpretados por los propios comités y por el propio Tribunal Interamericano. Entonces se tiene que aprender el policía de Alajuela cómo el Comité de Discriminación Racial de las Naciones Unidas interpreta la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial antes de poner un ticket por exceso de velocidad, ¿ok?
Estamos ahí. Y claro, sigue avanzando la Corte. Entonces se da cuenta que muchos no le habían hecho caso, porque esto lo decía al pasar así en la parte de los considerandos. ¿Quién se leyó alguna sentencia completa de la Corte? Las 150 páginas. Uno a la página 38 ya se quedó dormido, ¿no? O sea, entonces, como se dio cuenta que muchos iban a quedar dormidos en la página 38, dijo, oye, entonces uno lo que lee es la introducción y después lee los puntos resolutivos. Entonces, en el caso Gutiérrez contra Argentina, incluyó el control de convencionalidad por primera vez en un punto resolutivo. Y le dijo, a todos los jueces, fiscales y policías de la provincia de Buenos Aires ejerzan control de convencionalidad. Ahora se lo dijo en la parte resolutiva, y esto es importante, porque ahora le está ordenando específicamente y va a supervisar el cumplimiento. Entonces es interesante, ya no es en los considerandos, sino... Y luego, en el caso Alibux, hace un par de años contra Surinam, dijo, bueno, ¿cómo ejerzan el control de convencionalidad? No hay un modelo único. Cada estado que decida como quiere, pero todos lo tienen que hacer. Y el policía de la Alajuela también, ¿eh? Este es el control de convencionalidad. Lo expliqué en... No puedo poner mi reloj acá. En como 4 minutos. No, 11 minutos. Me quedan 15, ¿no? 15. Ahora voy a empezar. El resto de mi charla va a ser para criticar todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque la Corte Interamericana ha cambiado con el control de convencionalidad el modelo tradicional de concebir el sistema interamericano de derechos humanos. El modelo tradicional de concepción del sistema interamericano es que es un modelo subsidiario y coadyuvante de los mecanismos nacionales. Como hay que estudiar poco, léanse el preámbulo de la Convención que dice hay que establecer un modelo subsidiario complementario de la protección que ya está ofrecida por los Estados. Yo me leí el preámbulo de la Convención, el resto de la Convención no la leí, no hace falta, porque ahí me ayudaba para esta charla. Entonces, este modelo subsidiario complementario ahora es cambiado, porque ya no es que es subsidiario complementario, ahora el sistema interamericano, la Convención Americana interpretada como dice la Corte que tiene que ser interpretada, ahora ya no es que viene a complementar o a subsidiar, sino que es parte integral del sistema interamericano y del sistema nacional. No es algo por fuera del sistema nacional, está integrado. Yo lo denomino a esto el principio de integralidad, que viene a complementar y adicionar a este principio tradicional de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad era, primero, a nivel nacional, y solo si fracasa la protección nacional, vamos al sistema internacional. Y la expresión máxima y más clara del principio de subsidiariedad, ¿cuántos trabajan en los Ministerios de Relaciones Exteriores aquí? ¿O ejercen la defensa del Estado frente a la Comisión o la Corte? ¿A alguien? ¿Qué es la primera defensa que a todos se les ocurre cuando tienen un caso? No agotamiento de los recursos internos. ¿Okay? Claro, lo más fácil, siempre hay algún recursito por ahí que tendrían que haber agotado. Entonces le dicen, falta de agotamiento de recursos internos. Y el agotamiento de los recursos internos es la principal demostración de que es un sistema subsidiario. Primero los tribunales tienen que intervenir, tratar de resolver la situación, y si no, vamos al sistema interamericano. Pero la Corte, como les decía, también cambia su perfil y trata de decir, somos una Corte constitucional. Y la Convención Americana ahora es un tratado constitucional interamericano. Y ahora voy a tratar de explicar esto. Pero lo que es más interesante, la Corte no se dio cuenta que al exigirle a todos los jueces latinoamericanos que ejerzan el control de convencionalidad, de repente los jueces interamericanos no son solo los 7 señores y señoras que están con la toga aquí a un par de cuadras, sino que son todos los jueces de América Latina, o todos los jueces de los estados donde han ratificado la Convención Americana, que tienen que juzgar y aplicar y determinar la compatibilidad de cualquier norma con el sistema, con la Convención Americana, y los transforma así en un juez interamericano. En este sentido, cuando la Corte crea el control de convencionalidad, seguramente vagos como yo, los jueces de la Corte, que no leyeron toda la Convención Americana, no se dieron cuenta que la Convención Interamericana no requiere
que los estados incorporen a la Convención Interamericana como derecho interno. Lo único que dice la Convención Americana es que los estados, si ustedes lo saben, artículo 1, tienen que respetar y garantizar los derechos. Y que el artículo 2 dice que si ya el ejercicio de estos derechos no está garantizado, deben adoptar las medidas, sean disposiciones legislativas o de otro carácter, con arreglo a sus competencias y procedimientos constitucionales para darle efecto y hacer efectivos estos derechos. Pero no dice que tiene que ser parte del derecho interno. Podrían hacer otra cosa, podrían adoptar leyes sin incorporar a la Convención Americana, podrían adoptar regulaciones, pero no establece ni que la Convención tiene que ser derecho interno, ni que tiene que ser superior a todo el orden jurídico nacional. Y esto es lo que la Corte exige en el control de convencionalidad. Porque si yo tengo que asegurarme que la ley que estoy aplicando como juez o como funcionario o como policía de Alajuela es compatible con la Convención Americana, y si no es compatible, la tengo que dejar sin efecto, eso significa que la Convención está arriba y toda la legislación y práctica doméstica está por debajo. Entonces, la Corte, con el control de convencionalidad, invierte o establece un orden jerárquico al interior de los propios estados de América Latina, diciendo la Convención en la superioridad jerárquica. Pero en esto, lo que es interesante es que la Corte, cuando inventa esto, y yo ya dije que había dicho que las leyes tenían que ser compatibles como 15 años antes en opiniones consultivas, la Corte lo que cambia en Almonacid y todos los casos subsiguientes es que mientras antes no decía cómo tenía qué rol cumplía la Convención hacia el interior de los países, aquí la Corte sí le exige a los jueces que apliquen directamente la Convención. Y esto es muy importante. Esto es lo que realmente significa el control de convencionalidad, es la exigencia a los jueces de aplicar directamente la Convención y aplicarla como una norma superior jerárquicamente, como una obligación de todos los jueces. Y esto no lo dice la Convención, es pura creación inventiva jurisprudencial de la Corte Interamericana. Algunos entienden que el fundamento jurídico dentro de la Convención, aparte del artículo 1 y 2, que ya les mencioné, estaría en el artículo 25, que crea un recurso judicial. Un recurso judicial en realidad lo que dice es que tiene que haber un recurso sencillo y rápido que asegure los derechos, que tutele los derechos reconocidos en la Constitución, las leyes o la Convención. Pero no dice cómo tienen que ser incorporados y si tienen que ser tutelados directamente de los derechos de la Convención o a través de otra forma. También otros han tratado de explicar que el fundamento del control de convencionalidad está en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que dice que un Estado no puede usar como justificación para no cumplir el tratado sus normas de derecho interno. El problema es que la Convención de Viena lo único que dice es: cuando usted va a ser juzgado internacionalmente o se le va a demandar internacionalmente por no cumplir con un tratado, no invoque las normas de derecho interno. No dice nada qué es lo que puede hacer el Estado a nivel interno. Lo único que le dice: internacionalmente no me diga que la ley era contraria al tratado. Esto no es justificación. Entonces, ante este silencio de la Convención, yo me puse a mirar en otros tratados, a ver qué habían dicho otros órganos internacionales. De hecho, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice: no es necesario incorporar al pacto, ni darle una jerarquía especial. Lo que es importante es que estén protegidos los derechos. ¿Cómo lo hacen ustedes? Problema de ustedes. A mí yo lo que quiero ver es que sea vigente. El único organismo internacional que ha hecho algo similar a este control y tratado de imponer
que un tratado internacional sea una norma interna es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con dos diferencias importantes. Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal de una unión que está creada específicamente como marco de integración regional. Y la Convención Americana no busca esto. La Convención Americana busca la tutela de los derechos, pero no integrar a América Latina. Y la Convención, el Tratado de la Unión Europea crea un sistema jurídico nuevo, que es el sistema jurídico de la Unión Europea, algo que la Convención Americana nunca tuvo la intención de buscar crear. De hecho, la Corte Europea de Derechos Humanos jamás impuso una obligación similar a la del control de convencionalidad. Y lo que es más interesante, los países europeos que son parte de la Unión Europea, todas las cortes constitucionales europeas han dicho que incluso el Tratado de la Unión Europea siempre está sometido a un control de constitucionalidad. Es decir, que las normas europeas deben ser compatibles con la Constitución. Algo que la Corte no lo permite y de hecho ha ordenado a Chile modificar su propia Constitución. Ahora, yo hablé que los jueces en este proceso se han transformado. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. 10 minutos. Los jueces latinoamericanos se transforman en jueces interamericanos. Y esto es muy, muy importante. Porque hoy nosotros no podemos comprender a la Convención Americana si no miramos la jurisprudencia latinoamericana. La única forma de entender el contenido específico de lo que significa la Convención Americana es ver qué están haciendo nuestros jueces en nuestros propios países. Entonces hoy el punto de entrada al sistema interamericano no es San José o Washington. El punto de entrada es la mesa de entrada de cada uno de nuestros juzgados. Y ahí es a donde tenemos que estar mirando. Y tenemos que concebir que estos actores, los jueces y juezas latinoamericanos, son los verdaderos jueces interamericanos. ¿Cuántos casos resuelve la Corte Interamericana al año? ¿Cuántos? 13, 15, algo así. No hacen nada. La Corte Interamericana, 15 casos al año. ¿Cuántos jueces hay acá? ¿Hay jueces? Uno. Brasil. ¿Cuántos casos tú tienes? 15 al año. 15.000. ¿Tú cuántos tienes, Glenda? Hasta 400. La Corte con 15 casos se queja siempre que tiene mucho trabajo. Entonces le damos los 15.000, los 400 casos. ¿Por qué digo esto? Y no para decir que los 15 casos son importantes, la tramitación de un juicio internacional requiere otro tipo de producción de prueba, de interacción con los estados, de organización del procedimiento. Pero lo importante es, si tú decides, tienes 15.000 casos y tú tienes 400 y sumamos... Bueno, está bien, para exagerar. 1.500, digámosle, porque... Y además Brasil siempre es lo más grande de todo el mundo, ¿no? Entonces... Trabaja. 2.000, bueno, no importa. Pero hagan una multiplicación. ¿Cuántos juezas y jueces latinoamericanos existen? Si todos ellos ejercen control de convencionalidad, y pongamos que solo vamos a mirar las Cortes Supremas de cada uno de nuestros países y las Cortes Constitucionales de nuestros países, los tribunales constitucionales. Esto significa que si efectivamente ejercieron el control de convencionalidad, la mayor parte de los casos finales con decisiones firmes van a ser los casos sobre la Convención Americana, no van a ser los casos de la Corte Interamericana, sino los casos de nuestros países. Y esto transforma o debería transformar la perspectiva del sistema interamericano. Que nuestra mirada tiene que ser mucho más en los jueces y juezas a nivel nacional que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como no me queda mucho tiempo, voy a saltar a la parte de la Corte, con este control de convencionalidad, en mi visión, se quiere transformar en un tribunal constitucional interamericano. Si uno mira
lo que nuestro amigo Sergio García Ramírez, que fue el inventor del control de convencionalidad, cuando escribe todos sus escritos en sus votos razonados, en el lenguaje que utiliza la Corte en ese momento y en todos sus artículos académicos, utiliza un lenguaje constitucional. Y trata de explicar el control de convencionalidad como si fuera un control de constitucionalidad. Y esto es lo que está pensando García Ramírez, que la convención es la Constitución Interamericana. Y por eso, si ustedes se fijan, García Ramírez y quien lo sucede en la Corte, Eduardo Ferrer MacGregor, el actual presidente de la Corte, no solo hablan de este control de constitucionalidad similar al control de convencionalidad o a la inversa, pero siempre hablando en términos constitucionales y no desde el derecho internacional, sino que si hay que hacer ejercicio de control de convencionalidad, como si fuera algo constitucional, se necesita un derecho sustantivo. Entonces ya no hablan de la Convención Americana, empiezan a hablar del ius commune interamericano. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, si ustedes quieren ser un buen abogado en América Latina, apréndanse un par de frases en latín. Y le tiran la frase en latín y ya se creen que uno sabe, ¿no? Entonces, ius commune, porque no podían decir derecho común interamericano. No, eso era muy burdo. Ius comune interamericano, y se inventaron este ius comune interamericano, que es el estándar constitucional interamericano que ejercen los jueces. Y entonces el ius comune interamericano, porque no les alcanzaba. Y después dicen, y la Corte, claro, si la Corte hace algo casi como un control de constitucionalidad interamericano, no tiene, eso es lo que se piensa, y los jueces empiezan a escribir como si fuera una Corte Constitucional Interamericana. Entonces García Ramírez, que es el que se inventa el control de convencionalidad, dice, no me vengan acá que nosotros como Corte Interamericana tenemos que decidir todos los casos de derechos humanos del hemisferio. No. Nosotros somos casi como una Corte Constitucional que solo decide un par de casos sentando las grandes líneas jurisprudenciales para que todos los demás jueces pobres terrenales se dediquen a los 15.000 casos que tienen, ¿no? Y esto es exactamente el modelo de discusión que hay en Europa. Y ahí se lo copió García Ramírez. Porque en Europa hoy la discusión es si el Tribunal Europeo tiene que ser un tribunal de justicia para todos los casos de derechos humanos o un tribunal constitucional europeo solo para marcar las grandes líneas. Y a este modelo del Tribunal Europeo, marcando las grandes líneas, lo dice en el modelo constitucional europeo. Y esto se lo copió García Ramírez y después lo siguió Ferrer MacGregor y dice, este es el modelo constitucional interamericano que queremos, el ius commune interamericano, así. ¿Me quedan cuántos? Siga. Yo sigo, porque yo soy defensor de derechos humanos, tengo un micrófono y hablo. No me voy a oponer. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? La principal consecuencia, si nosotros vamos a tener acá al amigo Leonardo que se va a decidir 15.000 casos y a Glenda, pobre, solo 400 y atrás alguien levantó la mano pero no veo el nombre, 2.000, ¿no? Bueno, entonces imagínate que tú decides tus 2.000 casos y Leonardo se decide los 15.000 y Glenda se decide los 400. Pero de crimen organizado. Bueno, de crimen organizado, o sea, crimen organizado. Entonces hay las posibilidades que Glenda y Leonardo decidan todos estos casos es, una, si tenemos suerte van a decidir en el mismo sentido cómo se interpreta la Convención Americana. Si no tenemos mucha suerte van a tener alguna jurisprudencia que coincide en algunos aspectos y se contradice en otros. Y si tenemos mala suerte, van a ser contradictorios porque Glenda es súper comprometida con los derechos humanos y aplica la convención a rajatabla y Leonardo no tanto y prefiere la Constitución brasilera y tenemos problemas. Entonces va a haber contradicciones. Entonces, cuando tenemos todos estos miles de jueces y juezas latinoamericanos, vamos a tener todas estas posibilidades de coincidencias o contradicciones. Y estas posibilidades de coincidencias y contradicciones, no tenemos un tribunal que unifique jurisprudencia. Y en la mayor parte de los casos, en la mayor parte de los 15.000 casos que tiene Leonardo, la Corte Interamericana probablemente con 15 casos al año no ha dicho nada sobre esos temas. Entonces Leonardo va a ser el primer juez
que interprete la Convención Americana en muchísimos aspectos. Y si solo se dan 15 casos al año, y la Comisión Interamericana se tarda 20 años en procesar un caso, y la Corte 2 o 3 años. El caso de Leonardo, que después tuvo que subir hasta el Tribunal Supremo Federal, o el Supremo Tribunal de Justicia, no sé para dónde va a ir el caso, para uno o para otro, y después va a llegar acá. Digamos que cuando Leonardo tenga nietos, la Corte Interamericana va a estar resolviendo su caso. Un caso de los 15.000 que resolvió. Entonces, las decisiones de todos ustedes, de todos los jueces y juezas interamericanos, latinoamericanos, van a ser decisiones finales. Y esto es otro motivo más por el cual tenemos que revalorizar muchísimo más la Convención Americana, cómo es aplicada e interpretada por los jueces y juezas latinoamericanos. Y por eso yo creo que la Corte Interamericana debería ser muchísimo más seria en cómo toma en cuenta al derecho latinoamericano que aplica la Convención Americana que resuelve temas de derechos. Primero, la transformación social para respetar los derechos humanos no va a venir por la Corte Interamericana. Va a venir por lo que todos ustedes y ustedes hacen. Va a venir por las políticas públicas de los estados. Va a venir por las demandas de la sociedad civil. Va a venir por las decisiones de los jueces y juezas. Las transformaciones sociales no nacen en San José de Costa Rica y no se consolidan en San José de Costa Rica. Entonces tenemos que volver, y la Corte tiene que volver y devolverle la entidad, la agencia que tienen nuestros jueces y juezas al ejercer el control de convencionalidad. Y partir de ahí, como que los jueces y juezas son los aliados estratégicos de la Corte Interamericana y no son los sometidos, como dijo la Corte en Almonacid. No, son los creadores del derecho interamericano. Y la Corte lo tiene que respetar y valorizar esto para fortalecer los procesos de transformación social que necesitamos en nuestros países. Y la Corte los tiene que acompañar, fortalecer, profundizar y marcar cuando hay desviaciones en el rumbo. Pero lo que tiene que hacer es fortalecer a los actores nacionales. Y para terminar voy a dar 2 ejemplos que demuestran que la Corte todavía está en su pedestal, sentada aquí en el barrio Los Yoses, que yo nunca aprendí a pronunciar porque yo pronuncio Yoses con Y argentina, y no como se diga en tico. Yoses. Eso. Entonces, aquí y con su toga. Y yo les voy a dar 2 ejemplos de cómo tendría que concebirse el control de convencionalidad y el rol de nuestros jueces y juezas en un nuevo modelo alternativo que va a ser mucho más eficaz en nuestros países. El primer caso es el caso Bulacio. ¿Quién conoce el caso Bulacio? Argentina. A ver, ¿qué pasó en Bulacio? Bueno, los hechos del caso... No, en 2 segundos, porque si no me usas mi tiempo. Los hechos del caso fue un chico menor de edad que fue captado en una rastra al entrado de un recital. Lo golpearon en la comisaría, muere como consecuencia de esos golpes. Se lleva a cabo, inicia la investigación por un montón de conflictos de competencia. Estaba involucrado el personal policial. Bueno, el caso pasó por un montón de instancias hasta que llega a la Corte, y previo a eso la Cámara declara que el caso estaba prescrito, la acción penal estaba prescrita. Excelente. Mientras tanto, ya se está tramitando la Corte Interamericana, cuando la Corte Suprema tiene que resolver el tema de la prescripción. Entonces, resuelve caso prescripto. Y en un montón de nuestros países nosotros sabemos que cuando hay casos de violencia policial, el policía de Alajuela se consiguen buenos abogados que dilatan, prescribe la causa, van todos para la casa sin problema, quedan en impunidad. La Corte Interamericana ahí dice algo que ningún otro tribunal internacional había dicho. Todas las violaciones a la Convención Americana son imprescriptibles. No crímenes de lesa humanidad, sino cualquier violación. Y este era un caso aislado, no era en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Dice, son imprescriptibles. Y dice, tienen que volver a reabrir la investigación judicial.
Esto es en el caso Bulacio. El caso llega a la Corte Suprema Argentina, de vuelta, ya cuando la Corte Interamericana decide, los jueces de la Corte Suprema Argentina, incluido hoy uno de los jueces de la Corte Interamericana, Raúl Zaffaroni, que en ese momento estaba en la Corte Suprema Argentina, le dicen, esta sentencia de la Corte Interamericana es una barbaridad. Rompe todos los principios constitucionales de garantía del derecho penal, pero, siendo un tribunal internacional, nosotros, como Corte Suprema, tenemos que dar cumplimiento a lo que nos ordena la Corte Interamericana. Este es el mejor ejemplo de sometimiento de un tribunal nacional que está completamente en desacuerdo con la Corte Interamericana, pero lo acata. La Corte Interamericana, en mi modelo, en el modelo de la Corte y en la mente de la Corte, los jueces hicieron lo que tenían que hacer, someterse a la Corte Interamericana. Si estaban de acuerdo o no, no importa, yo estoy acá en San José y ustedes me tienen que seguir. Y la Corte dice, cumplieron con esto, pero les falta cumplir con otras partes. En el modelo que revaloriza lo que hacen los jueces nacionales, lo que la Corte Interamericana tendría que haber dicho es felicitar a la Corte Suprema Argentina, decirle, aun cuando ustedes jueces nacionales estuvieron en desacuerdo, es muy importante que dieron cumplimiento a mi orden y vamos a pensar seriamente los argumentos que ustedes dieron. De hecho, la Corte Interamericana cambia su jurisprudencia basado en la crítica que le había hecho la Corte Suprema Argentina en el caso Albán Cornejo contra Ecuador, y ahí dice, ya no son imprescriptibles los delitos comunes que violan la Convención Americana. El juez García Ramírez, mi amigo, en su voto disidente, en su voto concurrente, menciona la sentencia de la Corte Interamericana como uno de los elementos que le había ayudado a cambiar su voto. Pero la Corte Interamericana, primero, no reconoce que está cambiando su jurisprudencia, y segundo, no reconoce que lo hace porque se convenció de lo que le había dicho un juez interamericano latinoamericano, en este caso la Corte Suprema Argentina. No le dio este reconocimiento. Entonces, lo que yo trato de demostrar, y para mí estos dos casos demuestran, es que la Corte perdió una oportunidad histórica para, uno, fortalecer jueces respetuosos. Dos, para demostrar cómo valora la creatividad judicial latinoamericana y fortalecerla y reconocer cuando hay juicios y sentencias que son positivas, y tomarlos también como verdaderos creadores del ius commune interamericano, del derecho común interamericano. Esto la Corte lo perdió. Pero voy a dar otro ejemplo y con esto sí termino. En sus actividades de promoción. A mí me encanta porque a los jueces interamericanos les encanta ir a conferencias y cada vez que hacen una sesión en otros países siempre organizan un seminario, ¿no? Ustedes, seguro que en casi todos sus países hubo sesiones de la Corte, ¿no? ¿Hubo seminarios de la Corte? Sí, les encanta, ¿no? A los jueces les encanta. Y entonces, después se quejan que tienen muchos casos, pero les da tiempo para tener un teatro lleno de gente ahí que los jueces van y hablan, ¿no? Ahora, yo voy a tomar dos casos. Las sesiones que se hicieron en Paraguay, ¿hay alguien de Paraguay por aquí? ¿Allá? ¿Viste? Por eso sabía. Y las sesiones que se hicieron en Honduras. ¿Hay gente de Honduras aquí? Sí, gente de Honduras, muy bien. Tenemos. En estas dos sesiones la Corte se inventó un seminario buenísimo, se llama Justicia Interamericana y Diálogo Judicial. Buenísimo. Mi modelo, que vamos a hablar entre los jueces acá con toga y los jueces pobres que no tienen ni una computadora en su tribunal, ¿no? Entonces, buenísimo diálogo judicial. Y entonces se inventan en esos seminarios, y ustedes me pueden corregir, siempre hay un panel sobre control de convencionalidad. Muy bien, ¿no? ¿Quiénes fueron los que hablaron en el seminario o en el panel sobre control de convencionalidad? En este sistema multifacético con múltiples. En los dos, en Honduras y en Paraguay, habló el presidente de la Corte, el secretario de la Corte y abogados y abogadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni un juez nacional.
Entonces la Corte le está pidiendo a los jueces nacionales que ejerzan control de convencionalidad, y cuando va a los países para hacer capacitación y promover el diálogo judicial, no invita a los jueces latinoamericanos a hablar sobre el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque la Corte es la que sabe y no los jueces latinoamericanos. Y este es el paradigma que tenemos que cambiar. Y este es el desafío que hoy tenemos frente a nosotros, que es reconcebir al sistema interamericano como un sistema integrado entre los modelos nacionales e internacionales, donde la Corte Interamericana es tan solo un actor más importantísimo, pero no necesariamente el que sustituye a nuestros jueces y juezas nacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Duliski, por la reflexión que también nos invita a armar y desarmar, como se llama precisamente la contribución en sus últimos libros y artículos sobre el sistema interamericano. Vuelvo entonces al doctor Flores Pantoja para que podamos darle continuidad a los temas de control de convencionalidad, y vamos posterior a ello, a tener un espacio de intercambio con cada una y cada uno de ustedes. De acuerdo. Muy bien, pues buenas tardes nuevamente. Para mí es un honor estar compartiendo la mesa con Jorge y con Ariel Dulitsky, particularmente porque ya les decía hace un rato que una de las principales contribuciones a un debate es invitar a repensar el objeto de la discusión, y Ariel Dulitsky siempre está haciendo eso, invitando a repensar el objeto de la discusión, y me parece que esto es bueno. También una de las ventajas de compartir un espacio como este es que uno puede converger, pero también diverger en lo que aquí se dice. Entonces, voy a ir en los dos sentidos y de manera breve para dar espacio a las participaciones de ustedes. Primero, estoy de acuerdo con Ariel que esto se genera en un lenguaje constitucional. Si se fijan, esto es una reconstrucción de la justicia constitucional. O sea, el control de convencionalidad finalmente es una reconstrucción del control constitucional. Así como a nivel nacional el órgano de cierre son los jueces constitucionales y la norma de cierre es la Constitución, se retoma ese mismo modelo, ¿no? La norma de cierre, la Convención Americana, el órgano de cierre, la Corte Interamericana, y de ahí todos los estados parte con todos sus órganos obligados por las obligaciones que asumen cuando firman y ratifican el Tratado Internacional. Y también creo que esto no comienza en 2006, sino que esta es una función que ya está dentro de las competencias de la Corte Interamericana, pero hay que identificar en dónde se empieza a construir este estándar y esta actividad. Me parece que un punto de referencia es la opinión consultiva 14 del 94. En esta opinión que solicita la Comisión Interamericana, establece por primera ocasión que una ley que puede ser contraria a la Convención Americana es generadora de responsabilidad internacional. Aquí, por primera ocasión, hacen referencia a los efectos jurídicos de una ley nacional, y aquí se manifiesta que son manifestaciones de voluntad independientemente de la jerarquía que ocupen dentro del nivel nacional. Es decir, se le da valor a las normas internas frente a la Convención. Y por primera ocasión se empieza a hablar de la posible violación directa del artículo 2 de la Convención, es decir, del deber de adecuación. ¿Por qué es importante identificar este momento? Porque ya les referí en la intervención de la mañana que esto se basa primero en el cumplimiento de las obligaciones generales, respeto, garantía, no discriminación y deber de adecuación, es decir, 1.1 y 2 de la Convención, pero para llegar al incumplimiento de las obligaciones se tuvo que haber dado una violación de algunos de los derechos que están regulados en la Convención, es decir, de los que están del 3 al 25 de la Convención. Pero en esta opinión consultiva se empieza a referir la violación de la Convención, pero del artículo 2 de manera directa, sin que haya una vulneración a uno de los derechos que están del 3 al 25. En esta opinión consultiva se hace referencia que con la sola existencia de una norma contraria a la Convención, es decir, del artículo 2, la incompatibilidad a la que obliga el artículo 2, que eso es generador de responsabilidad internacional.
Después, en 1997, en el caso Suárez-Rosero contra Ecuador, reiteran este criterio y se va sobre la violación directa del 2, la responsabilidad por expedición de leyes contrarias a la Convención. En este caso, se excluía del habeas corpus a las personas que eran procesadas por delitos de narcotráfico. No era necesaria la aplicación de esa norma. La sola existencia vulneraba el artículo 2 y por tanto incumplía con las obligaciones. En 1999, en el caso Castillo-Petrucci contra Perú, se reitera este criterio, la violación del 2, en este caso fue por normas dictadas en estados de emergencia. La propia existencia de la norma era contraria a la Convención y por tanto generadora de responsabilidad internacional. En 2001, Olmedo Bustos contra Chile, que ya hizo referencia a Ariel. Aquí el tema es que la norma que posibilitaba la censura previa, que impidió la proyección pública de La Última Tentación de Cristo, era una norma constitucional. Dentro de las medidas de reparación se ordenó modificar la norma que posibilitaba la censura previa por ser contraria a la Convención, y resulta que esta norma era constitucional. Esto, por supuesto, que tuvo implicaciones a nivel nacional, pero no solo en Chile, sino porque ya algunas figuras de la teoría constitucional estaban transformándose, y entonces es cuando empezaba a configurarse la Corte Interamericana, como lo dice Ariel, como una especie de tribunal constitucional, como una especie de control de leyes, asumiendo una facultad, porque si tenemos claro que muchas de estas figuras las retoman de la justicia constitucional, pues esto se parece mucho a un control de leyes. Luego, en el caso Barrios Altos contra Perú, también de 2001, allí lo que se dice es que la ley de amnistía, como es contraria a la Constitución, carece de efectos jurídicos, es decir, una norma que es válida y vigente, pero por ser contraria a la Convención, carece de efectos jurídicos. Entonces allí digamos que se retoma esta idea de control de leyes y se llega hasta ese punto. Pero en el 2004 hubo también un caso interesante. Todos los previos que les referí tienen que ver con control normativo. En 2004, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, allí por primera ocasión se configura una política pública como medida de reparación. Es decir, esto ya no solamente se queda en el ámbito de las leyes, sino que también en configurar una política pública. Y entonces ahí se empiezan a preguntar, y de los primeros que empezó a cuestionar esto era Ariel, cuando escribió sobre este tema, de por qué razón o qué legitimaba la Corte Interamericana para llegar a esos niveles en sus medidas de reparación. A mí, después, todo esto fue previo al Monacid. Ya después, cuando se hace esa referencia, en mi opinión, llega a su punto máximo en Hellman, y después allí podemos encontrar una curva ascendente, en donde la fuerza de estas sentencias ya no es tal. Pero quiero hacer reflexiones de por qué la Corte Interamericana tenía tal fuerza en sus determinaciones, desde la que les refiero hasta al Monacid. Para ello me sirve que hagamos un análisis comparado entre el sistema europeo y entre el sistema interamericano, y vamos a encontrar un poco de sentido a esto. Son tres elementos que me interesa identificar: la legitimación activa, es decir, el acceso que se tiene a estos mecanismos de protección; la supervisión del cumplimiento de sentencias; y las medidas de reparación. En cuanto al primer punto, como ustedes saben, el sistema interamericano está configurado por dos órganos, el sistema europeo solo por uno, el tribunal. En el protocolo 11 de 1998 se suprime la Comisión Europea y se le da acceso directo a las personas al tribunal. Esto de inicio cambia totalmente la configuración y la forma del trabajo que se realiza. Hay que tomar en consideración también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene un juez por cada estado parte del Consejo de Europa, es decir, 47 jueces, son 47 países y tienen 47 jueces. La Corte Interamericana, ¿se acuerdan? Son 35 estados parte, 23 que reconocen la competencia contenciosa y son 7 jueces, y además no les pagan.
Ese es la primera diferencia que nos ayuda a explicar por qué la fuerza en esas sentencias. El segundo elemento que les referí, la supervisión. En el sistema europeo, el artículo 46 del convenio establece que una vez que el tribunal dicta la sentencia, se olvida de ella. La remite a el Comité de Ministros, que este es un órgano que está conformado por los cancilleres de los estados parte. Lo que quiere decir que la supervisión del cumplimiento la hace un órgano político, ya no la hace el tribunal. El tribunal dicta su sentencia y hasta allí llega su competencia. La supervisión es de carácter político a través del Comité de Ministros. En el sistema interamericano, la supervisión la hace el propio tribunal, lo que representa que puede continuar todavía más allá de haber dictado la sentencia. El tercer elemento, las medidas de reparación, en una perspectiva comparada. En el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el artículo 41 regula la llamada satisfacción equitativa. Y esta ha sido entendida como la indemnización. Principalmente se concentran en eso. En el sistema interamericano, referí en mi primera intervención sobre la reparación integral. Este concepto que nos lleva a ir más allá de solo cuantificar en dinero el daño generado, sino que la reparación se va más allá. Entonces, como pueden ustedes ver, esta interpretación peculiar del 1.1, el 2 y el 63.1 es lo que ha servido para que las medidas de reparación de la Corte Interamericana en sus sentencias tomen una fuerza inusitada. Pero esto tiene que ver con las competencias del órgano en primer término y por el contexto político, evidentemente. ¿Por qué? En el sistema europeo sería impensable que se le ordenara algo como en Almonacid, algo como en Olmedo Bustos o como en Barrios Altos, alguno de estos países. Porque allí ya el tribunal no tiene posibilidad de supervisar el cumplimiento y además también se ha desarrollado, derivado de sus competencias, se ha desarrollado más la necesidad de tener una deferencia hacia los estados parte para el cumplimiento de sus sentencias. Es decir, allá se habla más del margen de apreciación nacional. ¿Por qué? Porque al momento de cumplir con las sentencias, pone que se tiene que atender a las peculiaridades de cada estado. No se puede establecer como una regla rígida la manera en la que se cumple con una sentencia, aunque estemos hablando del mismo derecho, en España que en Turquía. Entonces, habría que respetar esa discrecionalidad. Pero aquí hay otro elemento a considerar, que es el tema del ejercicio del poder público. La medida en la que sean más o menos democráticos los países van a tener disposición de cumplir de manera voluntaria con esas sentencias. En Latinoamérica, nuestros países, la tendencia, infortunadamente, es a la concentración de poder. A ver de qué manera evaden el cumplimiento de la obligación. Y por ello, en mi opinión, la Corte en algún momento asumió ese carácter. Sin embargo, eso generó tensiones, evidentemente. Generó tensiones al punto en el que me parece que esta etapa del control de convencionalidad ha terminado, esta etapa dialógica. Manuel Ventura hace una clasificación de las etapas de la jurisprudencia de la Corte y él propone y divide las etapas en 4, ¿no? De las distintas épocas de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y nos dice que la primera etapa podría ir del 79, fecha que se instala formalmente la Corte aquí en San José, hasta principios de 1986, que es cuando empiezan a llegar los primeros casos contenciosos. La segunda etapa comienza del 86 al 93, en donde se empiezan a presentar las primeras opiniones consultivas y también se someten las primeras solicitudes de medidas provisionales. Y que a partir de aquí, cuando ya empieza a tener una actividad más activa la Corte Interamericana, se reforma su reglamento. Una tercera etapa nos dice que va de 1994 al 2001.
en el que a partir de aquí se intensifica el envío de casos a la Corte, y a partir de estos años es cuando ya se integra, por ejemplo, un staff permanente de abogados que están trabajando aquí en la Corte haciendo o proyectando las sentencias. La cuarta etapa a partir de junio de 2001, que es cuando se dice que las sentencias empiezan a tener impacto nacional. 2001 son precisamente estos casos como Almonacid Arellano, Olmedo Bustos, Barrios Altos, estos que empiezan a tener un impacto a nivel nacional importante y empiezan a generar debate y tensión. Hasta ahí llega la clasificación del ex juez Ventura. Parece que una quinta etapa es precisamente la dialógica. Esta del control de convencionalidad, a partir de 2006, Almonacid Arellano, con todo el antecedente que ya les refiero, de la violación directa de la Convención a partir del artículo 2, sin necesidad de tener que determinar la violación de alguno de los artículos de los derechos que están del 3 al 25. Aquí se empieza a desarrollar, es cuando todos estos casos asumen una fuerza importante. Esto genera, por supuesto, una resistencia de los estados, inicia el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano que tenía como propósito su debilitamiento. Entonces empieza a disminuir la intensidad de la jurisprudencia interamericana en cuanto a sus medidas de reparación. Me parece que ya no vamos a ver más una sentencia como Hellman o medidas de reparación como Olmedo Bustos, porque ya están en una etapa de advertir estas tensiones y tratar de resolverlas. Y en mi opinión estamos al inicio de una sexta etapa que me parece que hay que tomar en consideración y hay que empezar a proyectar. Cuando en noviembre del año pasado se empieza a determinar la violación directa del artículo 26 de la Convención, es decir, la justiciabilidad directa de los DESCA, en Lagos del Campo y recientemente, hace algunas semanas, en Poblete, me parece que por ahí es donde tenemos que empezar a orientar, que esa fase de diálogo, esa etapa dialógica ya se agotó y ahora vamos a empezar con esta de la justiciabilidad directa de los DESCA. Pero al final, también en lo que puedo coincidir con Ariel, es que el punto no está en pretender que la Corte Interamericana sea la que resuelva los problemas de los países o que por esta vía nosotros aspiremos a la eficacia de los derechos. A mí me parece que la respuesta está en los jueces nacionales e incluso diría que no tanto en los jueces constitucionales, porque las altas cortes también tienen sus peculiaridades en nuestros países y es innegable que la designación de los jueces de las altas cortes tiene una carga política que está bien, que así debe de ser, pero el punto es cómo los jueces locales, la justicia ordinaria, empieza a utilizar todos estos estándares, incluso los estándares que les ayuden a darle contenido a los derechos que están en sus constituciones, en sus leyes, y que al final la interpretación de la Corte Interamericana nos sirva como un complemento para fortalecer las disposiciones nacionales. Tomar en consideración esta interpretación que ha hecho por las razones que expuse en la mañana, me parece que puede ser generador no solamente de este jus comune, que también ahí me parece que ¿qué hace la academia cuando le pone estos nombres en latín o en lo que sea? Me parece que la función de la academia tiene que ver primero con que tenemos que contextualizar, tenemos que hacer diagnósticos, tenemos que conocer cuáles son los problemas que existen en nuestras sociedades. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Conceptualizar para a partir de allí proponer unas posibilidades o vías de solución a todos estos problemas. La primera etapa es descriptiva, pero la segunda se trata de conceptualizar para proponer. Podemos no estar de acuerdo con los conceptos, como este del jus comune, pero creo que sí debemos de tomar en consideración que podemos utilizar la Constitución o el derecho como un factor de transformación. ¿Y dónde está ese punto? El punto donde podemos transformar la sociedad. Los derechos son aliados que sin duda nos pueden servir para eso.
hay que saber utilizarlos. Hay que utilizarlo quizá de una forma distinta o complementaria a la que lo hemos hecho. La respuesta no está en la Corte Interamericana ni en sus 7 jueces. La respuesta está en la justicia, y me iría yo a la justicia local, y además en las funciones que realizamos cada uno de nosotros desde el ámbito en el que desempeñemos nuestro trabajo, pero tomando en consideración todas estas aportes que nos pueden ofrecer tanto la Corte Interamericana y también los órganos del Sistema Universal. Creo que es por allí donde tenemos que continuar el debate. Quizá empezar o reiterar esta tensión normativa que se genera entre las normas de fuente convencional con las nacionales ya está superada. Quizá hay que dar un paso más, encontrarle respuestas de armonización y de complemento a los elementos con los que contamos, que invariablemente hoy son muchos. Pues muchísimas gracias.